El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Los primeros cristianos se enfrentaron a varios errores muy fuertes que después se llegaron a consolidar en herejías que marcaron la historia de los primeros siglos del cristianismo. Y hubo unos que negaban la posibilidad de la naturaleza humana de Cristo y hubo otros que negaban la posibilidad de su naturaleza divina en la naturaleza humana. ¿Qué consecuencias trae esto en la práctica? San Juan está hablando precisamente que aquellos que no creen que Cristo vino en la carne son anticristos. ¿Y qué consecuencia trae esto en la práctica para nosotros? Hoy estas herejías se ven desarrolladas en la práctica. No son defendidas conceptualmente o de una manera sistemática, pero son practicadas en la vida de muchos. Por ejemplo, quien se niega a la posibilidad de creer que la naturaleza humana ya fue redimida, ya fue restaurada, ya fue perfeccionada y ya fue elevada a un estado de gloria y de santidad muy alto para vivir en una comunión muy grande con Dios, esos están llevando a la práctica esta herejía de la que está denunciando San Juan y son anticristos. Por ejemplo, negar la posibilidad de la vida de la pureza en este mundo con la gracia de Dios es practicar esta herejía. Negarse a la posibilidad de vivir, como dice el Salmo 118 hoy, la felicidad de practicar la voluntad de Dios y vivir en sus mandamientos, es esta herejía en la práctica. Negarse a creer, por ejemplo, que es posible vivir una vocación, sea matrimonial, sacerdotal o religiosa, en santidad y en justicia en este mundo, todo eso es del anticristo. Porque la obra redentora de Cristo fue una obra perfecta. Y cuando el Verbo asume la naturaleza humana, la perfecciona y la eleva a un grado de gloria y de santidad
muy altos. ¿Y cómo participamos nosotros de esa perfección? ¿Cómo participamos de esa santidad? ¿Cómo participamos de esa gloria? ¿Cómo participamos de esa victoria? ¿Cómo participamos de ese triunfo? Participamos de ello en la inmersión del bautismo. Cuando nosotros somos sumergidos en el bautismo, en el agua, somos sumergidos en Cristo. Morimos en Cristo y comenzamos a vivir en Cristo. Por eso el mismo San Pablo lo va a repetir y lo va a decir y también lo va a advertir una y otra vez en cada una de sus cartas. No vuelvan a la vida vieja, no vuelvan a la condición en la que se encontraban antes, no se devuelvan al hombre antiguo, no justifiquen el pecado en su propia vida, porque todo el que ha sido redimido en Cristo y el que ha muerto en Cristo tiene que vivir como una nueva criatura. Justificar el pecado en la vida cristiana es decir que Cristo no redimió la naturaleza humana, y es decir que no vino en la carne, es decir que no hubo unión hipostática, es decir que hay división, o como decían algunos herejes, que lo que vimos de Cristo en esta tierra, ¿sí?, caminando por calles y aldeas, solamente era una apariencia, pero no era un cuerpo real, no era una persona real, diferente a lo que nos dicen los evangelios, incluso después de la resurrección, cuando pudieron sentarse a comer con Él, cuando hablaban con Él, cuando lo tocaban. La naturaleza humana, nuestra naturaleza humana, ya fue redimida, ya fue restaurada. Hoy hay una teología espiritual muy dañina que brota de esto, y es aquella teología que le gusta justificar, y no solamente justificar, sino idolatrar la debilidad humana. Es que somos débiles, ¿qué hacemos? Dios entiende que somos débiles. Claro que Dios entiende y lo entendió siempre, que éramos tan débiles que por eso tuvo que venir Él, mandar a su Hijo y encarnarse y asumir la naturaleza humana para poder restaurarla, porque sabía que nosotros mismos no podíamos llegar a ese estado de perfección, de pureza y de santidad. Y Dios entendió y sabe que somos tan débiles que por eso nos dio la gracia del sacramento del bautismo. Y Dios sabe que somos tan débiles que por eso nos dio también la gracia del sacramento de la Eucaristía como un viático para alimentarnos diariamente, o por lo menos si no podemos diariamente, en la Eucaristía dominical, para poder resistir los ataques del demonio. Dios sabe eso, y como sabe eso, nos dio todas las capacidades suficientes, las fuerzas suficientes, las gracias suficientes para poder conservar e incrementar la vida de gracia en nosotros. O sea que si no vivimos en santidad, si no vivimos en pureza, si no vivimos en fidelidad, no es porque Dios haya fallado, porque en eso, esa es la tesis de la herejía, que Dios lo hizo imperfecto y que no lo hizo tan perfecto como nosotros creemos. No es que Dios haya fallado, somos nosotros, es pura falta de fe. Este mundo de hoy y los cristianos hoy, dentro de la iglesia, nos comportamos como ateos. Hoy hay un ateísmo práctico en la vida de muchos fieles católicos. Y es un ateísmo que se niega a creer que el poder de la gracia es mucho más alto que el de la debilidad humana. Por eso la gente no ora. Por eso la gente no cree que el mundo se redime de rodillas a los pies del Señor. Por eso hay muchos católicos que luchan con sus propias fuerzas para restaurar este mundo y tienen la esperanza en las fuerzas humanas para la salvación de este mundo. Porque no creen que esta naturaleza humana solamente se glorifica y se eleva
con la gracia de Dios. No es de otra manera, no es con fuerzas humanas. Esa es la mentira más falaz que nos pueden estar metiendo. Y eso es puro ateísmo práctico, un ateísmo que se niega a aceptar que la restauración total de este mundo esté reservada solamente para el poder divino, para Cristo, el Señor y Salvador. Y por eso cuando nos van vendiendo la idea de que la salvación y la restauración de este mundo depende de nosotros, ahí nos estamos metiendo en cosas muy lodosas y dañinas para nuestra alma. Y eso se ve hoy dentro de la iglesia así. Y es fruto de la presunción, de la soberbia. El Señor sí que se lo enseñó a San Pablo. Se me fue dado un aguijón en la carne, que me abofeteaba día y noche. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara y me dijo: te basta mi gracia, porque mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. San Pablo, que había recibido unas visiones extraordinarias, subió al tercer cielo, vio y contempló y escuchó lo que el ojo no puede ver y el oído no puede escuchar, ni la boca alcanza a descifrar. Y ahí mismo lo advierte: pero para que nadie se haga una idea superior de lo que soy, se me fue dado un aguijón en la carne que me abofetea día y noche. El incremento del mal en este mundo, Dios lo ha permitido para que el hombre pueda llegar a una única verdad. ¿Y cuál es la única verdad a la que quiere que lleguemos el Señor? Que sin Él nada podemos hacer. Y que el cambio de este mundo y la restauración de este mundo y la salvación humana depende neta, exclusiva y totalmente de Dios. Cuando no aceptamos eso, entonces nos creemos absolutos. Cuando no aceptamos eso, alimentamos nuestra soberbia y nuestro ego, creyendo que la gente depende de nosotros, creyendo que las almas dependen de nosotros, creyendo que la salvación de las personas depende de nosotros. Y entonces le cerramos la posibilidad a Dios para que intervenga. Es solamente Él, nadie más. Así sucedió con los lugares que Jesús está evocando hoy en el Evangelio. En los días de Noé, la gente se dedicó a vivir autosuficientemente y se fueron desprendiendo de esa dependencia total de Dios hasta terminar como terminaron. Y por eso vino el diluvio. En los días de Sodoma y Gomorra, la gente comenzó a vivir tan autosuficientemente y a manejar las cosas a su manera, que si no fuera por la intercesión de Abraham, ni siquiera Lot se hubiera salvado. No crean que Lot se salvó por los méritos propios. Es que Dios le comunicó a Abraham antes de ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Y de hecho Abraham intercede por esa nación, pero es que no habían 45 justos, ni 40, ni 35, ni 30, ni siquiera 5. Porque si hubieran habido 5, por esos 5, Dios hubiera renunciado al castigo. El único justo era Abraham. Y en atención a Abraham, Dios salvó a Lot. Nosotros hoy disfrutamos de la misericordia del Señor en atención a otros. Ojalá no vayamos a creer que es en atención a nosotros mismos. No, eso sería la soberbia más alta. Si Dios hoy nos está dando una oportunidad a nosotros, es en atención a otros que se quemaron el pellejo por nosotros. Y ahí tenemos a la Iglesia Santa, a los mártires. Hoy estamos celebrando la fiesta, la memoria de uno de ellos, San Martín de Tours.
un soldado romano que cuando conoció a Cristo no le importó perder su vida para ganar la vida eterna. Nosotros lastimosamente no nos estamos tomando esta oportunidad que Dios nos está dando en serio. Y a mí me duele mucho como sacerdote cuando uno acompaña almas que no valoran todo lo que el Señor hace. Y eso da impotencia, desilusión y hasta despecho humano. Cuando no valoramos cada oportunidad, cada segundo que Dios nos da. Hay gente que cree que tiene las gracias divinas porque Dios tiene la obligación de dárselas. Hay gente que cree que tiene el sacramento de la Eucaristía porque Dios tiene la obligación conmigo, y nos volvemos hasta exigentes, y tiene que ser así la Eucaristía, y tiene que ser de este modo, y si no es de este modo, pues no me gusta, como si Dios tuviera la obligación con nosotros. Pero así será el día de la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, que la gente compraba y vendía, exigía. Hoy la gente pide sacerdotes a la carta, a su manera, y creen que vamos a lograr mucho exigiendo. Estamos en unos niveles de soberbia tan altos que resulta que Dios no es un fin, sino que Dios es un medio para que Él se ajuste a lo que yo quiero, y como yo quiero, y de la manera que yo quiero. Y no nos estamos dando cuenta que Dios lo único que está haciendo es tener compasión de nosotros, pobres, miserables. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Y así nos estamos moviendo hoy. ¿Cómo no le va a doler el corazón al Señor? Si nos da y nos da y nos da oportunidades. Pero lastimosamente nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Llegarán días, dice el Señor, que me buscaréis y no me encontraréis. Es que cuando vienen las arideces, es que cuando vienen los desiertos al alma, es que cuando vienen las soledades, Dios está obligado a quitármelas, cuando a lo mejor es por mi tibieza, por mi superficialidad, por mi mediocridad a la hora de vivir la fe, y no aguanto ni siquiera ese acto de la misericordia de Dios, porque es pura bondad de Él que somete mi alma a esa prueba, a ver si de pronto agacho la cabeza y me postro delante de Él y reconozco que todo es un don gratuito que viene de Él y que yo no merezco nada. Porque hasta para los dulces del alma le exigimos a Dios, y cuando no están, le reprochamos, le reclamamos y hasta lo despreciamos, como si Él tuviera la obligación. ¿Cuánto tenemos que mirar el ejemplo del ladrón en la cruz, cuando le dice al otro: tú y yo merecemos todo esto? Y estaba crucificado, ¿sí? Estaba ahí casi sin poder respirar, estaba sin fuerzas físicas, estaba puesto al espectáculo del mundo de la forma más humillante, pero no reprochó, no reclamó. Tú y yo merecemos esto. Mereceríamos más por nuestros pecados, pero Dios es tan bueno, tan bueno. Dios lo confunde a uno. Lo confunde, porque dice el Papa Benedicto XVI que la paciencia de Dios nos impacienta. Solo Él puede tener un corazón tan lleno de misericordia, tan lleno de amor para aguantar tanto. Solo alguien que es humilde en todo el sentido de la palabra, es capaz de hacer lo que hizo incluso en la última cena, sabiendo la perversidad que había en el corazón de Judas y de sus apóstoles, de postrarse
¿Y saben a qué se postra? A rogar y a suplicar que cambiemos. Y lo hace todos los días. El Señor se rinde ante nosotros a suplicarnos, a que nos dé. Él tiene que rogarnos para que cambiemos y para que no nos condenemos, para que no pongamos en riesgo nuestro destino eterno. Y ni aún así nos aprovechamos hasta de eso. Nos aprovechamos de esa humildad del Señor. Y si no, miren lo que está pasando hoy con la Eucaristía. A mí me decía alguien al inicio de pandemia, porque estaba sufriendo, se dio cuenta que iban a cerrar, antes de que cerraran los templos, sabía porque por alguien cerca a la presidencia, ya sabía lo que venía. Y entonces me decía: Padre, es que yo no me pienso sin la Eucaristía, yo no soy capaz de vivir sin la Eucaristía. Y le dije yo: aprovecha para reparar. Claro, como usted es sacerdote, usted no sabe lo que significa eso. Y le dije: ¿con qué cara vienes a decir tú eso? Si durante muchos años tuviste la oportunidad de ir a misa y no fuiste. ¿Con qué cara reclamamos de que no tengamos capillas abiertas para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, si las veces que la hemos tenido abierta, por pura bondad y misericordia del Señor, no hemos ido? Y así somos de soberbios y descarados, que se nos abren las puertas para la gracia y cuando se nos cierran, por algún instante, le reclamamos al Señor. Que cada uno mire cómo está aprovechando las gracias de Dios, porque el Señor nos lo está advirtiendo hoy en el Evangelio. El que está en el terrado, ¿sí? Así sucederá. Si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Ya no habrá tiempo. Si no valoramos ahora lo que tenemos, si no lo exprimimos, si no nos inclinamos delante del Señor cada minuto, cada segundo, cada espacio para aprovechar los momentos que Él nos está ofreciendo, se nos quitarán. Que no baje ya. Que no baje porque ya no habrá tiempo de bajar. ¿Para qué? Dice un dicho por ahí: llorar sobre la leche derramada. Si uno está en el campo, que no se devuelva. Tocó quedarse ahí y vivir ahí. Miren, hay gente que no está aprovechando la oportunidad que Dios aún nos está dando para acudir al Santísimo. No la está aprovechando y eso se nos puede quitar, lo podemos perder. Hay gente que no está aprovechando la gracia que Dios está dando a través del sacerdocio, con las deficiencias que hay hoy, pero eso lo podemos perder. No crean que es un juego. Los judíos nunca se imaginaron que se iban a quedar sin el templo y sin en dónde adorar a Dios. Y ahí están, desde el año 70 no lo han podido reconstruir. Allá están armados hasta los dientes peleando por una explanada para ver si pueden volver a levantar nuevamente el templo, porque tienen la nostalgia de la adoración y del culto y no tienen dónde hacerlo. Ellos no se imaginaban, y ya se lo había advertido el Señor a través de los profetas. Hay cosas que Dios nos da, pero también nos las puede quitar si no las valoramos. Aprovechemos los espacios que se nos da para estar ante Jesús sacramentado. Aprovechemos la oportunidad que se nos da para estar con la palabra de Dios. Ha habido tiempos de la iglesia en que la gente no podía leer la Biblia, no la tenían. ¿Y cuál fue el único recurso? Lo que se pudieron aprender de la Biblia. Ha habido tiempos de persecución altísimos en la iglesia en que los cristianos, para poder meditar la palabra de Dios, tenían que aprendérsela de memoria.
Y lo sabemos hoy por las fuentes históricas, cómo tantos pergaminos permanecieron enterrados porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Es que es verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Valoremos ahora que el Señor nos da tantos beneficios, tantas oportunidades, porque así sucederá. ¿Qué hacía la gente? Se puso a vivir para el mundo, para sí mismos, en los tiempos de Noé, y les llegó el diluvio y no hubo tiempo para salir corriendo. En Sodoma y Gomorra se dedicaron a vivir para sí mismos, para su egoísmo, para su amor propio, para su vanidad, para el mundo. Es que el que vive para sí, vive para el mundo, vive para el diablo. Así de sencillo, trabaja para otro, no para Dios. Y llegó fuego del cielo y se los consumió. Y a la mujer de Lot, por ponerse a mirar para atrás, porque estaba tan apegada, era lo suyo y se convirtió en una estatua de sal. Por eso le advierte el ángel a Lot: no mires para atrás, sigue adelante. Yo me acuerdo, llegué a una misión después de una catástrofe muy fuerte que había habido en un municipio, una avalancha que se llevó una cantidad de casas, se llevó personas y todo. Y me piden que atienda a una persona, yo la atendí. Cuando me puse a escucharla, había sido una persona afectada por la catástrofe. Y entonces resulta que prendieron la alarma para que la gente saliera corriendo, y ella tenía una plata guardada, esta persona, y en vez de salir corriendo se puso ante el dilema si se devolvía por la plata o salía corriendo. Y mientras pensaba, llegó la avalancha y le bloqueó la salida y no pudo salir. Si no es por un milagro, no sale viva. Por un dinerito que tenía guardado. Por eso la vigilancia nos dice que tenemos que tener nuestro corazón puesto en el Señor. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón en aquel momento. Y nosotros no podemos tener enredado el corazón con nada ni con nadie. A mí como sacerdote me duele mucho cuando uno acompaña a personas y no ponen el corazón en el Señor. Eso da mucha desilusión. Porque el Señor es el único que puede liberarnos, que puede restaurarnos y que puede salvarnos. Nadie más. Y yo siempre le digo a la gente, a mí no me buscan para que los entretenga psicológicamente, que yo no soy un psicólogo que da terapias psicológicas. Yo soy sacerdote y si me van a buscar como director espiritual, voy a acompañar almas que quieran llegar a la santidad y al cielo. Si necesitan un psicólogo, vayan y busquen un psicólogo. Y hay veces que a la gente le camina hasta que ya. Porque si están buscando otra cosa, vaya, busquen eso otro. Si quieren caminar en santidad, bienvenidos. Si quieren apostarle a la vida cristiana y a la fidelidad del Señor, bienvenidos. Y si no, pues yo no puedo enredarme tampoco, termino enredado en lo mismo que busca el mundo. No podemos. Tenemos que seguir adelante. A mí me dice cada rato, hay personas que se me acercan y me dicen: padre, usted se va a quedar solo. Porque con esa forma tan radical de predicar y de mirar la vida cristiana se va a quedar solo. Bueno, por lo menos el Señor me ama y me acoge, ¿sí? Y la Virgen me cuida y me acoge muchísimo. ¿Qué mejor compañía que eso? ¿Para qué más? ¿Sí? Uno tiene que seguir. Cuando Jesús lo intentaron detener, dijo: tendré que seguir predicando hoy, mañana y pasado mañana, pero yo no me voy a detener. Tendré que seguirlo haciendo. Dice: vaya, dígale a ese zorro, a Herodes, que quería detenerlo, intimidándolo, que yo tendré que seguir haciendo lo mismo, milagros hoy, mañana y pasado mañana.
La vida cristiana tiene que seguir. Si la gente se quiere montar en este bus, que se monte. Y si no, pues dejémoselos al Señor, Dios se encargará. Yo por eso le digo a las esposas, cuando tienen problemas con sus hijos y con sus esposos, no se detenga, porque si se detiene, pierde. Usted siga. Yo tengo el ejemplo de mi mamá, que no se dejó intimidar, y a lo último, ¿qué terminó haciendo mi papá? Caminando al ritmo de ella. ¿Y cuál era el ritmo de ella? Jesús, Eucaristía. Y yo sé que mi papá se lo agradece en el alma, porque si ella no hubiera sido firme, radical, ¿en qué hubiera terminado mi mamá? Caminando para el lado donde iba mi papá, ¿sí? O a donde íbamos sus hijos. Pero ¿qué hizo su testimonio y su firmeza? Que no aflojó ni un momento a hacernos determinar. Yo me acuerdo, nuestra madre fundadora, una vez yo estaba apenas iniciando y le fui a pedir un permiso y me dijo: mi hijito, no obviemos, si quieres te vas de una vez. Me hirió el ego, sí, no voy a negar, ¿sí? Y yo me fui en crisis y dije: no, pues me voy. Y me fui para el Santísimo y allá escuché la voz del Señor: no seas soberbio. ¿Qué quieres? ¿El mundo o me quieres a mí? No, Señor, a ti. Entonces, si es a mí, es así. Tú tienes que escoger. Pero uno en Navidad, y ella nos lo decía, y yo se lo agradezco en el alma. Yo se lo decía a ella antes de morir: yo le agradezco, madrecita, que usted me determinó por el Señor. Si usted no hubiera sido así conmigo, no obviemos. Valoremos lo que el Señor está haciendo por nosotros. La oportunidad tan grande que nos está dando en su infinito amor. Es hora de perder la vida en este mundo, de perdernos para nosotros mismos y ganarnos para el cielo. Es hora de apostarlo todo por el Señor. Es hora de apostarlo todo por el proyecto del Señor y dejar de bobear. Así lo perdamos todo. Padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, quien no los pospone por mí no es digno del reino de los cielos. Por eso el que quiera ganar su vida, la perderá. Y hay gente que no sigue a Cristo por miedo de perder un papá o una mamá o un hermano, una hermana, un amigo o una amiga, un hijo o una hija. A mí ya me ha tocado dejar hijos espirituales en el camino por eso. Primero el Señor. Primero el Señor. Y si no queremos caminar en esta lógica, a uno le toca perder amigos, le toca perder ambiente, le toca perder cosas. Y no es que yo sea el ejemplo, porque todavía soy muy cobarde y la soberbia me puede muchas veces, pero quiero luchar por el Señor. Y hay gente que no quiere perder nada y está perdiendo al Señor. Se está ganando, sí. Padres, madres, hermanos, amigos, amigas, se los está ganando, pero se está perdiendo lo más grande, que es al Señor. Y en esta vida nosotros no podemos caminar así, si queremos ser felices, si queremos disfrutar de la plenitud del amor de Dios, si queremos disfrutar de la plenitud de su respaldo. Dios te salve María,